Hola mis angelitos tejedores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo proyecto. Este lindo conejito pertenece a la colección de bebés Looney Tunes, del cual ya sería el cuarto integrante que tenemos disponible. Si aún no saben cuáles son los demás proyectos, les invito a que pasen por mi Instagram. Ahí también encontrarán la lista de materiales de los diferentes proyectos que he trabajado en historias destacadas. Sin más que decir, empecemos. En este caso, para hacer a Bugs Bunny voy a estar ocupando plomo, un negro. Ya no les digo los códigos para Perú porque a veces se confundían, entonces las chicas que sean de Perú las invito a que vayan a mi Instagram y en una historia destacada está la lista de materiales con cada código, relleno y demás. Para empezar la pierna vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos. Aquí voy 1, 2, 4, 6. Ajustamos el anillo, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar un total de 6 cadenas. Aquí voy 3, 4, 5 y 6. Ahora, a partir de la segunda cadena, contando desde mi crochet, voy a trabajar un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, este va a ser 3, 4 y el de aquí va a ser 5. Listo. Ahora vamos a colocar nuestro separador en el primer punto bajo que habíamos hecho, ya que va a ser el nuevo inicio de carrera. Y vamos a trabajar en los puntos del anillo mágico, un punto bajo, un W. Para las chicas que aún no han visto el video de abreviaturas, les dejaré el enlace por abajo para que puedan entender cuáles son las que yo uso. El W es 3 puntos bajos en uno mismo, ¿ok? Ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos, un W, que son 3 puntos bajos en un mismo punto. Hacemos un punto bajo, ¿ok? Y ahora nos vamos a pasar a la parte inferior de las cadenas a trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 1, este va a ser 2, 3 y el de aquí que será 4. Haremos un aumento de esta manera y ahí ya terminamos la carrera. Ahí tengo un total de 21 puntos y en la carrera 2 vamos a trabajar un aumento. Coloco mi separador, 4 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 4. Ahora en la parte de aquí que tenemos como un triángulo, vamos a hacer 2 puntos bajos, una W que es 3 puntos bajos en uno mismo, cuatro puntos bajos, y voy 2, 3, 4, haremos un W,
nos toca trabajar 2 puntos bajos. Ahora en la parte de aquí vamos a hacer 4 puntos bajos. Y terminamos con 2 aumentos. Ahí debo de tener un total de 28 puntos. Y en la carrera número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Coloco mi separador. 4 puntos bajos. Hacemos 3 puntos bajos más. Ahora vamos a trabajar una W, 6 puntos bajos. Haremos otra vez una W, 7 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, 7 y terminamos con un punto bajo y un aumento por 2 veces. Ahí tengo un total de unos 35 puntos. Ahora vamos a trabajar solo en la hebra trasera. 35 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, 6, 8. Listo, ahí ya terminé mi carrera con un total de 35. Y ahora mi carrera número 5 voy a cambiar al tono gris o plomo. De esta manera. Y vamos a trabajar de forma normal una disminución. Seis puntos bajos. Ahora haremos 5 cadenas. Vamos a omitir un total de unos 17 puntos. Y vamos a trabajar 6 puntos bajos y 2 disminuciones. Aquí voy 3, 4, 6, 2 disminuciones. Ahora voy a cortar mi hilo blanco y vamos a trabajar en la carrera número 6, 7 puntos en la hebra trasera. Voy a hacer mi nudo de mi color blanco con plomo. Aquí voy 2, coloco mi separador. 3, 4, 6, 7. Y en las cadenas vamos a hacer un punto bajo,
3 aumentos. Aquí voy 1, 2, 3. Hacemos un punto bajo. Y vamos a trabajar 8 puntos bajos en la hebra trasera. Aquí voy 3, 4, 6, 7 y el de aquí va a ser 8. Listo. Ahí tenemos un total de unos 23 puntos. Y en la carrera número 7 vamos a trabajar una disminución. Coloco mi separador. 5 puntos bajos. Aquí yo voy 3, 4, 5. Y vamos a trabajar solamente en la hebra trasera. Un aumento. 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, 6 y nos toca un aumento. Ahora trabajamos agarrando las dos hebras normal, 6 puntos bajos y una disminución. Aquí voy 4, 5, 6, disminución. Y en la carrera número 8 vamos a trabajar 22 puntos bajos y un aumento. 22 puntos bajos. Aquí yo voy 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 22 y aquí me toca el aumento. Ahí tengo un total de 24 puntos y ahora voy a trabajar en mi carrera 9 y 10, un punto bajo en cada uno, carrera de 24 puntos. Listo, ahora cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos el hilo. Una vez lo tenemos así, yo le voy a colocar una plantilla de plástico para que se pueda parar. De esta manera. Y ahora vamos a continuar tejiendo. Para esto voy a retomar con el hilo blanco y vamos a hacer la parte delantera. Voy a insertar a la mitad de mis cadenas, que sería mi cadena 3 contando de la derecha a izquierda. Ahí. Hago un nudo. Y ahora vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, estoy tejiendo en la parte inferior de las cadenas y vamos a recoger los 17 que habíamos omitido. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
15, 16, 17 y recogemos los 2 que nos habían quedado de las 5 cadenas de esta manera. Ahora voy a continuar tejiendo en espiral y vamos a trabajar en la carrera 2 de la parte delantera. Aquí voy 1, 2, 3, coloco mi separador. Vamos a realizar una disminución, 13 puntos bajos. Acá voy 3, voy a colocarle mi plantilla antes que no me entre. Tres, este va a ser 4, 6, 8, 11, este va a ser 13, nos toca una disminución y terminamos con los 2 puntos bajos de esta manera. Ahora vamos a empezar la carrera 3. Para eso voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí voy 2, coloco mi separador, vamos a trabajar una disminución, 13 puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, disminución y terminamos con un punto bajo. Listo. Ahora en la carrera número 4 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, que sería un total de 18 puntos. Aquí voy 3, voy a trabajar los que me faltan. Listo, ahora en la carrera 5 de la parte delantera vamos a hacer un punto bajo, una disminución y lo repetimos por 6 veces. Ok, punto bajo y disminución. Esta es la tercera. Mi cuarta repetición. Este va a ser la quinta y el de aquí que va a ser la sexta. Ahora vamos a trabajar en la carrera 6, un total de 6 disminuciones. Aquí voy 1. Este va a ser 2, 3, 4, 5 y el de aquí va a ser 6. Cerramos con un punto deslizado, una cadena, cortamos. Aquí voy a dejar el hilo un poco largo para poder cerrar con un anillo mágico. Nos debe de ir quedando así, de esta manera. Y ahora vamos a rellenar la pieza. Y ahora con ayuda de una aguja vamos a recoger solamente las hebras delanteras.
Aquí voy 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos y ahora simplemente vamos a esconder nuestra hebra. Listo, ahora vamos a anudar nuestro hilo en la esquina derecha, que sería la de aquí, avanzando un punto, ¿ok? Porque miren, acá están los del centro que hemos trabajado, los 8 si no me equivoco, y voy a agarrar uno de la esquinita, que es una carrera abajo del anterior. En este caso estoy agarrando uno de los flow que me quedó cuando trabajé la carrera 6 y los 8 flow que me quedaron al trabajar en la carrera 7, el aumento, 6 puntos y el aumento. Jalo, subo con una cadena y voy a trabajar un W. Aquí voy 1, 2 y este va a ser 3. Pueden aprovechar de una vez escondiendo su hilo. Listo. Y ahora vamos a trabajar un total de unos 8 puntos que eran los que nos quedaron de la carrera número 6. Aquí voy 1, 2, este va a ser 3, 4, 6, 7, 8 y agarramos uno de la carrera 5. Acá vamos a hacer un W. Ok, de esta manera. Listo, ahora en los puntos que nos habían quedado vamos a trabajar un punto bajo, un aumento y un punto bajo por 4 veces. Esa es la primera. Ahora repetimos punto bajo, aumento, punto bajo. Sería mi segunda repetición. Otra vez punto bajo, aumento, punto bajo. Sería la tercera y una vez más punto bajo, aumento, y terminamos con 2 puntos bajos. Listo. Ahora vamos acá a cerrar con un punto deslizado. Subimos con una cadena y vamos a recoger 14 puntos. Acá yo estoy trabajando en filas. Ya que tenemos 3 de la W, 8 que habíamos trabajado en recto. Aquí voy 3, 4, 6, 8 y los 3 que nos quedaron por aquí de la W. Aquí voy 1, 2 y 3. Subo con una cadena, giramos ya que estamos trabajando en filas y voy a trabajar mis 14 puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14. Subimos con una cadena, dejamos el hilo largo
y vamos a empezar a coser. Ok, miren, aquí van a quedar como unas 2 carreras a esta altura y vamos a empezar a coser punto por punto. Ahí. Vamos simplemente aplanando y vamos cosiendo lo que sería la parte de aquí del zapatito. Así. La parte de aquí debe llegar a la altura de la carrera 2 y la parte trasera va a cubrir esa carrera, o sea, una va a cubrir. Voy a coser punto por punto. Listo, chicos, ahora para hacer el modelado del piecito voy a usar hilo en color negro. Y guiándonos, agarrando los 6 que teníamos aquí en recto y uno de cada W que habíamos hecho, vamos a contar en este caso para la derecha 3 puntos. Ok, 1, 2, 3, ahí voy a salir. Ya, 1, 2, 3, ahí salimos y nos vamos al costado del anillo. Ahí. Vamos a dar 2 puntadas y salimos. Ahora contamos 3 más. 1, 2, 3 ahí. Y vamos a salir de mi anillo a un punto. Ahí. Damos la segunda puntada. Hacemos un nudito. Acá le voy a hacer otro más. Y escondemos. Ok, nos quedó así. Cortamos nuestro hilo. Ya, y miren. Esta va a ser la pierna derecha y nos ha quedado 2, 3 puntos y 3. Y la pierna izquierda, mirándolo desde abajo, nos ha quedado 3 puntos, otra vez 3 y 2. Cosa que el pie, el dedo chiquito está para el lado de aquí, para la derecha, y en el otro el lado chiquito está para la izquierda. Y así nos quedaría el modelado de los piecitos. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a trabajar la sección de los dedos. Para eso estoy ocupando hilo en color blanco de 4 hebras y un crochet 2.5 milímetros. Voy a trabajar 4 del tipo índice o meñique. Vamos a hacer un anillo de 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 5. Ajustamos y ahora vamos a trabajar de la carrera 2 a la 4, un punto bajo en cada uno. Carreras de 5 puntos bajos. Listo, chicos, ahora vamos a hacer el dedo del medio. Para eso yo voy a realizar un anillo de 5 puntos bajos. 3, 5. Jalo mi anillo y ahora voy a trabajar de mi carrera 2 a la 5, un punto bajo en cada uno. Carreras de 5 puntos bajos. Voy a trabajar otro dedo más, de manera que voy a tener 2 del tipo dedo de medio.
Y ahora hay que pasar con el dedo pulgar. Ahora para mi dedo pulgar voy a hacer anillo de 6 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 4, 6. Ajustamos y vamos a trabajar en nuestra carrera 2 y 3 un punto bajo en cada uno. Carreras de 6 puntos. Aquí voy 3, 4, 5, 6. Voy a trabajar una carrera más. Listo, ahora vamos a trabajar la mano derecha. Para eso separamos un dedo del tipo meñique, un dedo del medio y uno del tipo de meñique o índice. Ok. Ahora con color blanco vamos a agarrar el dedo meñique o uno de los de tipo meñique. Insertamos nuestro hilo. Subimos con una cadena y vamos a trabajar un aumento, un punto bajo. Ahora agarramos el dedo de en medio y vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí voy 1 y este va a ser 2. Y agarramos otro del tipo meñique y vamos a hacer un punto bajo, 2 aumentos. Este es mi segundo aumento y realizamos 2 puntos bajos. Listo. Ahora en la siguiente, que era el dedo del medio, nos quedó 3 puntos bajos. Ahora los vamos a recoger. Aquí voy 1, 2, este va a ser 3 y nos pasamos a los puntos sobrantes que nos habían quedado en el tipo de dedo meñique. Ahí voy a trabajar 2 puntos bajos y un aumento, ya que me quedaron 3 puntos. Aquí voy 1, 2 y me toca aquí el aumento. De esta manera. Nos quedó así y ahora voy a trabajar en mi carrera 2 un punto bajo en cada uno, carrera de 19 puntos. Listo, ahora en la carrera 3 vamos a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 6. Y aquí vamos a agarrar uno de los dedos pulgar y vamos a unirlo. Para eso voy a trabajar 3 puntos bajos juntos con el dedo. Agarramos un punto bajo del dedo y un punto de la mano. Aquí voy 1, este va a ser 2 y el último punto bajo con el dedo y con la mano. Ahí voy 3.
nos debe de quedar así. Ahora vamos a trabajar 10 puntos bajos que fueron los que nos quedaron. Y voy 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Ahora vamos a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 5, 6. Coloco mi separador. Vamos a recoger los 3 puntos sobrantes. Aquí voy 1, 2 y 3. Estoy recogiendo los 3 que me quedaron del dedo pulgar. Y terminamos con los 10 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6, 8, 9 y este va a ser 10. Ahí tenemos igual 19 puntos. Y en la carrera número 5 voy a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 3. Coloco mi separador. 4, 6. Ahora vamos a trabajar 2 disminuciones. Y terminamos con 9 puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8 y el de aquí va a ser 9. Ahora en la carrera número 6 vamos a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6. Haremos una disminución. Y terminamos con 9 puntos. Aquí voy 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Ahí tengo un total de 16 puntos. Y en la carrera 7 voy a hacer una disminución. Coloco mi separador. Y 6 puntos bajos por 2 veces. Este va a ser 4, 6, disminución y termino con 6. Aquí voy 4, 5 y 6. Listo, ahí tengo un total de 14. Ahora vamos a trabajar solamente en la hebra delantera, 3 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3, aumento. Ahora voy a hacer 6 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 2, 3, 4, 6, aumento y termino con 3 puntos. Y voy 1, 2 y este va a ser 3. Ahora vamos a agarrar normal las 2 hebras y vamos a trabajar 2 carreras de 16 puntos. Aquí voy 4. Voy a trabajar
mis 12 puntos que me faltan y la otra carrera de 16 puntos. Listo, acá ya terminé. Hacemos un punto deslizado, una cadena, cortamos ya el hilo blanco. Y vamos a girar este pedacito. De esta forma nos iría quedando la manito. Ahora yo les voy a dejar las carreras que cambian para la otra mano. O sea, repiten esa sección del video y van trabajando igual. Y los cambios los dejaré en la descripción para que puedan trabajar la otra manito. Es casi el mismo procedimiento. Todo es igual, lo único que pueden variar son algunos puntos. Así que se los voy a dejar anotado. Para la manito, aquí abajo voy a insertar para recoger las hebras traseras que nos habían quedado. Entonces ahí vamos a cambiar a gris. Inserto mi hilo. Y vamos a subir con una cadena para comenzar a trabajar. Y vamos a recoger los 14 puntos. Aquí voy 3, 4, 5, este va a ser 6, 7, 9, 11, 12, 13 y 14. Ahora en mi carrera 9 vamos a trabajar 13 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 6, 8, 10, 12, 13 y me toca mi aumento. Ahí terminé con 15. En la carrera 10 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y este es 15. Ahora en la carrera 11 vamos a trabajar 2 puntos bajos, aumento, coloco mi separador, haremos 4 puntos bajos y aumento por 2 veces. Aquí voy 4, aumento, otra vez 1, 2, 4, aumento y termino con 2 puntos. Ahí tengo un total de 18. Y ahora voy a trabajar en mi carrera número 12 y 13, un punto bajo en cada uno. Carrera de 18 puntos bajos. Ahora voy a trabajar en mi carrera 14 y 15, 7 puntos bajos. Aquí voy 4,
7, 4 puntos deslizados, aquí voy 2, 3 y este va a ser 4. Ahora terminamos con 7 puntos, aquí voy 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a trabajar en mi carrera 16, un punto bajo en cada uno. Aquí voy 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aquí ya terminé de trabajar mi carrera número 16 y ahora les dejaré las variaciones en la descripción. No olviden suscribirse y dejar un lindo like. Bueno, chicas, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima clase para trabajar unión de piernas y brazos.